Bueno, el tema que voy a presentar es aislamiento de microorganismos e interés biotecnológico, ya que esto es la unidad uno bueno, y que voy a presentar acá su servidor, Alfredo Cervantes Medel, eh, dirigido a la profe Lilia Minuti Sánchez o Lilia Sánchez Minuti. Ujú. Este, El objetivo, más que nada, es principal, es entender las condiciones del crecimiento y aislamiento de microorganismos relevantes para, ¿cómo le diré? Para la biotecnología y para nuestro, nuestro desempeño académicamente y formalmente. Em, bueno, en la introducción a presentar, podemos entender que, bueno, se llevará a cabo cómo es el aislamiento, en qué es en su entorno natural, en su hábitat o técnicas de manejo. Esto, eso se va a presentar. Bueno, en la introducción dice que el aislamiento de microorganismos e interés biotecnológico es una etapa fundamental en el desarrollo de procesos científicos e industriales, ya que esto permite obtener cepas puras con las características específicas para aplicaciones en áreas como la medicina, la agricultura, la industria alimentaria y farmacéutica, la producción de bioenergía y la biomedición, que es un proceso, más que nada, este proceso consiste en, ¿cómo les diré? En separar microorganismos de su entorno natural. Puede ser suelo, puede ser agua, puede ser aire, pues, y puede ser tejidos vegetales y animales. Estos residuos orgánicos, entre otros, con el fin de estudiarlo, caracterizarlo y aprovechar sus capacidades metabólicas para lograr su, bueno, cómo se emplean, sus técnicas de microbiológicas y que incluyen en el uso del medio selectivo y diferenciales en condiciones controladas de cultivo y procedimiento de esterilización, que más que nada es evitar la contaminación. Esta contaminación este, existió de un aislamiento y no depende de su hábitat técnica, sino que también Amelito, ponla en introducción, en la presentación.
Bueno, esto con el fin de estudiarlo, caracterizarlo y aprovechar sus capacidades metabólicas. Para lograrlo, ya que estos se emplean en las microbiologías, esto incluye una medición de selectivos diferenciales de contaminación. Esto es el existo de aislamiento. No solo depende de su hábitat técnica, sino también del conocimiento ecológico y fisiología de microorganismos e interés, ya que una especie puede requerir condiciones específicas, temperatura, pH, nutrientes y oxígeno, una de las obtenidas de las cepas aisladas, ya que esto convierte en recursos valiosos y esto pueden ser conservadas y utilizadas como base de la innovación biotecnológica y optimización de procesos de generalización de productos de alto valor agregado. ¿Qué es un aislamiento de microbiano? Bueno, el aislamiento microbiano puede ser un proceso para separar un microorganismo específico del conjunto de microorganismos esto que lo acompañan en la muestra mixta. Esto se realiza para obtener un cultivo y permita su estudio eh, de identificación y manipulación para el aislamiento eh, y siembra de la pequeña cantidad de la muestra de un medio de cultivo sólido adecuado, como agregar las cajas Petri, el PDA, un ejemplo sería el Aspergillus, eso se da por base de limones, es un hongo y lo puedes sembrar con el PDA, bueno, puedes inocularlo y se te da muy bien, bueno, se le da en las cajas Petri muy bien. Esto durante la incubación y las células, ya que esto multiplican formando una colonización para separar identificables y para compartir cuáles se pueden obtener de un cultivo puro. Y este proceso es fundamental para el estudio de desarrollo y la aplicación de la biotecnología de microorganismos. Esto es fundamental como base para ir identificando qué microorganismo es, cómo se separa, qué técnicas de manipulación más que nada se puede ir logrando eh, y cómo podemos desarrollarlo más que nada. ¿Para qué sirve el aislamiento de los microorganismos? Bueno, pueden obtener cultivos puros, ya que esto aseguran que el microorganismo no se esté mezclando en otras especies, esto ya que permite los resultados confiables e investigación de producción. Otra puede ser identificar y caracterizar cepas útiles. Esto facilita el estudio de sus procesos fisiológicos, genéticos, metabólicos para aplicaciones de especies. Otra sería la selección de cepas en potencias industrial o médico. Esto permite elegir el microorganismo. em, bueno, es como ya había dicho, esto permite elegir el microorganismo. em, mm, en la producción antibióticos, enzimas, biofermentas, estables, biocombustibles, compuestos interés.
Otra podemos ser optimizar recursos microbianos valiosos. Una de las aisladas cepas pueden almacenar y ser utilizadas en unas futuras investigaciones y aplicaciones comerciales. Esto puede desarrollar nuevas técnicas y productos, que esto viene siendo como el aislamiento abre puerta y descubrir microorganismos con capacidades inectas para resolver problemas en ambientales, agrícolas o salud. Y bueno, tenemos como diferencias de morfología o morfológicas y metabólicas, que esto viene siendo las bacterias, hongos, sus cepas, o sea, todo eso que son, cómo se componen, todo eso. Las bacterias son organismos unicelulares procariontes que carecen de un núcleo definido y un organelos membranosos, los cuales distinguen en una eucariota, procariota. Su material genético consiste en una molécula circular del ADN ubicado en una región llamada nucleoide. Esto puede ser, pueden contener elementos genéticos adicionales como plasmácidos que les confieren características adaptativas y de resistencia antiabólicos. Esto puede ser como ir, ¿cómo les diré? Bueno, más que nada la bacteria viene siendo un compuesto orgánico, y su nucleoide está en el centro. Bueno, una de las características de las bacterias serían que las bacterias son organismos unicelulares, procariotas, microscopios, eh, microscópicos, que carecen de un núcleo y un organismo membranosos. Su material genético se encuentra en una sola molécula circular del ADN ubicada en un nucleoide. También pues, ay, perdón, ya se había ido. Pueden presentar una gran diversidad morfológica, siendo unas formas más comunes como Coccus, Esterificas, Bacillus, Aspergillus o entre otros. Están rodeados por una pared celular que en la mayoría de estos casos contiene petitoglicano, eh, lo cual brinda una rigidez de protección según su estructura. Esto se clasifica como gran positivo, gran negativo. Su producción es mayormente asexual y sexual. Y bueno, en una posición varía, aunque pueden intercambiar material genético mediante una conjugación de transformación y transducción, lo que favorece su diversidad genética y metabólicamente versátiles. Pueden ser autótrofas, heterótrofas, aerobias, anaerobias o facultativas, adaptándose a diversos ambientes, desde el suelo, aguas, hasta condiciones extremas, de las cuales las temperaturas de salidad o acidez. Muchas de estas especies son beneficiosas para participar sus procesos como la fijación
la fermentación, la producción de antibióticos, mientras que otras pueden ser patógenas para las plantas, animales o humanos. En, en esta nutrición que podemos ver que las bacterias tienen una gran diversidad metabólica que les permiten habilitar en distintos ambientes y aprovechar diversas fuentes de energía, carbono, su crecimiento y su reproducción. Su fuente de energía se clasifica en fotoautótrofas, que esto utilizan la luz como fuente de energía, o dióxido de carbono como fuente de carbono, que sintetiza material orgánico y realiza la fotosíntesis. Por ejemplo, las cianobacterias. Otro que podemos ver es quimiotrófas, que pueden obtener energía mediante adición, mediante la oxidación de compuestos inorgánicos, esto mediante como amonio, nitrógeno, azufre o sulfuro, se usa en el CO2 o como fuente de carbono. La fotoheterófras se usan en luz como fuente de energía que requieren compuestos orgánicos como fuente de carbono. Eh, Quimioterófras, estos obtienen tanto energía como carbono de compuestos orgánicos. Este es un grupo que incluye la mayoría de bacterias patógenas y saprófitas. Bueno, en la respiración bacteriana es un proceso metabólico mediante la cual la bacteria obtiene energía para oxidar compuestos orgánicos e inorgánicos. También transfieren electrones a receptor final, electrones según su tipo de receptor. Y la respiración puede ser aerobia o anaerobia, aerobia facultativa, microaerobias, filas. Bueno, la aerobia utiliza un oxígeno molecular de CO2 como aceptor final de electrones en el proceso más eficiente para producir ATP, y es común en las bacterias aerobias, estrictas y facultativas. Las anaerobias emplean otros compuestos distintos de oxígeno como aceptores como nitratos, sulfato de carbono, metales como la respiración típica, las bacterias anaeróbicas, y permite que su vivencia en ambientes sean sin oxígeno. La aerobia de facultativa, pues, bueno, pueden vivir como con o sin oxígeno, y microaerófilas requieren de un oxígeno más que nada, pero en concentraciones menores que la atmosférica. Bueno, en la fermentación podemos ver que la fermentación es uno de los procesos metabólicos anaeróbicos mediante el cual las bacterias obtienen energías y sin utilizar una cadena de transporte de electrones. Sin embargo, ni aceptores en un entorno de fermentación en piruvato.
Este producto de glucólisis es convertido en diversos productos finales como ácidos lácticos, etanol, ácidos acéticos, entre otros. Esto depende de una especie. Más que nada en una fermentación genera menos energía de ATP, que la respiración es vital para las bacterias que habitan el medio ambiente. Carecen de oxígeno o con aceptores limitados, además de la fermentación, ya que esto es clave más que nada para procesos industriales como la producción de yogur, quesos, y entre otros. Podemos ver que están fermentados eh, o lácticos. Este proceso metabólico anaerobio puede ser de como más energía, menos energía, y también podemos ver su importancia industrial en las bacterias, ya que estos tienen un papel fundamental en la biotecnología e industrial debido a su diversidad metabólica, rapidez de crecimiento, facilidad de manipulación genética. Estos son utilizadas para la producción de una amplia variedad de productos de alto valor como antibióticos, por ejemplo, el estreptomuces, enzimas industriales como la lisina, la proteasa, las vitaminas, los aminoácidos, biopolímeros. Además de las bacterias son específicas para la industria alimentaria donde participan en la fermentación del producto como yogur, quesos, encurtidos, bebidas alcohólicas, mejorando su textura como conservación en la bioremediación de algunas cepas en las bacterias de estos son empleadas para degradar contaminantes orgánicos e inorgánicos en los suelos, agua, construyendo en la restauración ambiental. Otra aplicación relevantes en la ingeniería podemos genética, donde las bacterias como Aescherichia coli sirven como los vehículos para la producción de proteínas, recombinantes, hormonas, la insulina, vacunas, entre otros compuestos típicos. Asimismo, la capacidad para fijar nitrógeno y promover el crecimiento vegetal. Esto se le hace valiosas en la agricultura. Bueno, en la creación de energía podemos ver que tienen dos ATP, a 38 desde una encuesta de fermentación de 2 ATP hasta la respiración completa de una cadena de transporte. Estos ambientes externos pueden crecer en un pH ácido de 4 alcalino hasta 9. En este frío extremo, priofilas o en calor, en una presencia de ausencia de oxígeno, son extremadamente adaptadas. Los hongos filamentosos pueden ver que tienen que son son organismos eucariotas multicelulares que son caracteres que entrelazan para conformar el micelio en una pared celular de compuestos principales polisacáridos como quina, gluconos, los que los proporciona rapidez, una protección. Bueno, los hongos filamentosos son estudiados no solo por morfología, sino por también que sus complejos mecánicos de un crecimiento de diferenciación celular es la producción de tanto sexual como asexual.
em, e involucran la formación de esporas específicas, ya que estos destacan por su capacidad para producir una amplia variedad de metabolitos como tanto secundarios como primarios. Esto incluyendo antibióticos, enzimas industriales, toxinas, compuestos, bioactivos, lo que convierte en un microorganismo de gran interés biotecnológica, farmacológica y agricultura. En la microbiología avanzada se investiga genómicamente la regulación de genética, sus vías metabólicas, así como su interacción entre otros organismos en este papel consiste en procesos industriales. Esto puede abarcar mucho en la materia. También abarca desde su crecimiento, su adaptación, su inoculación, su congelación, pero sigue. Em, Características de los hongos filamentosos. Los hongos filamentosos son organismos eucariontas. eh, bueno, llamadas filas que entrelazan o conforman micelio, en el cual constituyen una vegetativa de hongos. Bueno, puede ser entre plantas, frutas. Estas filas pueden ser septadas con antibiques para separar células oceníticas de quinta glucanos, lo cual la proporciona una acidez de resistencia heterótrofos obtenidos de los alimentos como conservación tras degradar el material orgánica mediante enzimas extracelulares. Su producción puede ser asexual a través de esporas con conidios, hemos esporangióparas, que esto puede ser como los clamidósferas o sexual mediante ascósferas, mm, bardiosporas y según su grupo toxímico al que pertenezcan, para desarrollar formando unas colonias de acepto de algodonoso. Eh, Su hábitat de suelo puede ser material orgánica y descomposición del medio ambiente, como húmedo, del ambiente húmedo y tanto como ambientes nublosos, como puede ser hongos, puede ser, ay, ¿cómo se llama? Este,
energía de carbono mediante la observación de material orgánicos. Secretan material extracelulares capaces de degradar una amplia variedad de compuestos orgánicos como complejos como celulasa, linasa, proteínas y entre otros polímeros, ya que estos presentan en el material la descomposición de enzimas. Estos descomponen los sustratos de las moléculas más simples que pueden ser servidas como o a través de paredes celulares para ser utilizadas en un metabolismo. Este método de nutrición puede ser saprofitas, las que permiten desempeñar un papel crucial en el drenaje de nutrientes de ecosistemas. Bueno, estos ecosistemas pueden, ¿dónde están ecosistemas? Em, ya que estos degradan residuos orgánicos y liberan nutrientes en el ambiente. Algunos hongos filamentosos pueden establecer relacionados simbólicas como la mirocorcias en las de que intercambian nutrientes como las raíces de las plantas, mejorando la observación del agua y minerales. Eh, en ciertos casos, los hongos filamentosos actúan como parásitos patógenos obtenidos de nutrientes directamente en otros organismos, como los que pueden causar enfermedades de plantas, animales, humanos. En resumen, de una nutrición de hongos filamentosos. Esto se basa en la degradación y observación de compuestos orgánicos mediante enzimas extracelulares, lo que les confiere una gran adaptabilidad y relevancia ecológica y biotecnológica. Bueno, en el metabolismo secundario de los hongos pueden ser la producción de compuestos orgánicos, que son las esencias para el crecimiento y desarrollo de la producción de directas en organismos, pero estos cumplen con unas funciones importantes de su interés con el ambiente. Estos metabolitos secundarios incluyen una amplia variedad de moléculas como antibióticos, micotoxinas, pigmentos, alcaloides, entre otros compuestos bioactivos. Estos pueden ser la diferencia entre metabolitos primarios y secundarios que tienen un proceso básico como sintetizar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, metabólicos secundarios, como ya lo había dicho, y suelen activarse entre fases específicas del ciclo de la vida fúngico o fungi, eh, o bajo condiciones del ambiente particulares como estrés, competencia microbiana. Estos compuestos tienen una gran valor biotecnológicos e industriales, por ejemplo, la penicilina, que no solo son antibióticos descubiertos, también son metabolitos secundarios producidos por hongos del género Penicillium, entre otros metabolitos secundarios fúngicos utilizados como la inmunosupresores, agentes ¿cómo le puedes? Anticancerígenos.
o pigmentos naturales, además de algunos metabolitos secundarios, ya que estos actúan como mecanismos de defensa contra otros microorganismos o como señales químicamente la comunicación intraespecífica y la producción de regulación de compuestos en el objeto de intensas investigaciones para mejorar la producción y descubrir nuevas moléculas como aplicación farmacéutica y agrícola. Bueno, en la fermentación y la respiración podemos ver que los hongos filamentosos tienen una respiración anaerobia, en la cual utilizan oxígeno molecular de CO2 como receptor final en electrones para obtener energía a través de una cadena de transporte de electrones. Este proceso es específicamente para la producción de ATP y que permiten los hongos de crecer y desarrollarse en ambientes de oxígeno disponibles. En estas condiciones se bajan disponibilidad de oxígeno, ambientes anaerobios y algunos hongos filamentosos pueden ajustar metabolismos y llevar a cabo la fermentación de metabolismos anaerobios, aunque la capacidad es menor en común que en levaduras. La fermentación de hongos filamentosos pueden o aplican la degradación aerobia de compuestos orgánicos, principalmente de azúcares, para producir energía de ausencia de oxígeno. Durante la fermentación, el piruvato generado del glucólisis convertido en una producción de productos finales como alcoholes, ácidos orgánicos o gases, depende de las especies de condiciones en el ambiente. Estas este proceso genera menos energía de respiración aerobia, pero es crucial para la sobrevivencia en ambientes como poco o ningún oxígeno. La fermentación de hongos filamentosos que tienen aplicaciones industriales, por ejemplo, la producción de ácidos orgánicos y ciertos metabolitos. La importancia industrial de los hongos filamentosos son productores de enzimas industriales como la amilasa, que es celulosa, proteasa, que emplean unos sectores de fabricación de detergentes textiles en el papel biocombustibles. También son una fuente principal de metabolitos eh, inosopresores, como pues, compuestos anticancerígenos, como ya lo había dicho. En la agricultura, ciertos hongos actúan como biocatalizadores naturales de plagas y promueven el crecimiento mediante asociaciones eh, simbióticas. Esto como la mirocisas y la bioremediación ayudan a degradar contaminantes orgánicos, metales pesados y construyendo la restauración ambiental. La besabilidad metabólica y la facilidad de cultivos hacen de los hongos de herramientas biotecnológicas y ¿cómo se diría? Invaluables en el desarrollo de productos sostenibles. Esto puede ser la creación de energía en hongos filamentosos de género de energía principalmente a través de su metabolito eh, y glucosa sustrato de organismo mediante sus metabólicas con la glucólisis en medio ambiente de extremos. Los hongos filamentosos pueden obtener su hábitat y adaptarse a estrés extremos gracias a diversas adaptaciones morfológicas y fisiológicas. Son capaces de sobrevivir en agua, en ambientes contaminados como suelo
sustancias tóxicas, condiciones a la que son de baja temperatura, de pH extremo o alta salibilidad, baja y disponibilidad. Su ritmo de crecimiento puede ser de crecimiento de los hongos filamentosos, pueden o suelen medirse como el incremento de diámetro de micelio en medios de cultivo. Bueno, estos sólidos, mm, siguiendo un modelo logístico como fases de la lactancia, de crecimiento potencial y su hábitat. Y son radial en las filas de las longitud en las filas distales y su diámetro fifal. Bueno, puede darse por bajas o temperaturas y puede adaptarse muy rápido. Las levaduras son otro tipo. Bueno, en las levaduras pueden obtenerse por medio de Saccharomyces. Bueno, ahorita le voy a decir qué son las levaduras y cómo se compuestan. Son los microorganismos unicelulares mayormente de un género, Saccharomyces cerevisiae, que se usan ampliamente por su capacidad de fermentar azúcares y producir compuestos valiosos como etanol, dióxido de carbono, enzimas, proteínas, metabolitos y su aplicación industriales de agrícolas, alimentarias y farmacéuticas. Bueno, estas son las Saccharomyces y se pueden adaptar muy bien. Las características de las levaduras pueden, os- las levaduras son hongos unicelulares, eucariotas, heterótrofos. Estos se caracterizan por su capacidad para crecer en una forma individual o pequeñas colonias, a diferencia de los hongos filamentosos. Las levaduras no forman hifas, sino micelios, aunque algunas pueden desarrollar aspergillofilas, que son filamentosos formados por células alargadas y unidas entre sí. Su pared celular está compuesta por principalmente glucógeno y quitina, lo que les proporciona residencia en la estructura, en lo cual producen principalmente de manera sexual por la genomación y fisión de binaria, aunque también pueden producirse sexualmente mediante la formación ascósporas y diásporas, dependiendo de su grupo. Y las levaduras que son mediante metabólicamente versátiles y pueden crecer en un ambiente aerobio y su anaeróbicos facultativos utilizados por diferentes fuentes de carbonos y nutrientes. Son ampliamente utilizadas en la biotecnología por su capacidad para fermentar azúcares y producir alcohol, dióxido de carbono, enzimas y entre otros compuestos de interés industrial y alimentario. Su nutrición puede ser fuente de carbono, fuente de nitrógeno, factores de crecimiento, ambientes adecuados, en los cuales las azúcares simples, como glucosa, fructosa, son las preferidas de aunque también pueden usar discarides y polisacáridos tras la hidrolizarlos. Son cruciales para sintetizar proteínas, entre otros compuestos asparticos y asparagina, de la cantidad y la calidad, o es la calidad y la cantidad de nitrógeno que afectan notablemente la tasa de crecimiento. Estos factores de crecimiento
de aminoácidos, vitamina, esteroles, ácidos grásicos, específicamente para la manipulación de fermentación, enologación industrial, lo cual la carencia puede ser causar problemas de fermentación y afectaciones en la calidad del producto final. En ambiente adecuado es el pH ligeramente de ácidos de 4.5 a 6.5. Es favorable para la mayoría de estos ambientes. En su importancia industrial tiene una gran importancia y ya que esto gracias a esta podemos producir la fermentación de elaboración de pan, vino, cerveza, pizza en alimentación y bebidas producidas en la biomasa, lo cual las proteínas recombinantes humanas o animales debido a su radiación de multiplicación y capacidad para realizar modificaciones eucariotas como plegamiento y glicosización de proteínas. Bueno, en la obtención de vitaminas de complejo B, pigmentos, factores como producidos como otro valor agregado y síntesis de productos enzimáticos para te- terapias médicas como las enzimas usadas para enfermedades metabólicas y la producción de biocombustibles, biodiesel y bioremediación y fabricación de nanopartículas para sus usos y farmacéuticas emergentes. Bueno, en la creación de energía, esto es la presencia de oxígeno, respiración aeróbica. Las levaduras pueden ser metabólicas en una glucosa completamente mediante glucólisis o el ciclo de adición de triborcarcilio o el ciclo de Krebs. En la fosforilación oxidativa puede ser la producción de dióxido de carbono, agua H2, una gran cantidad de ATP y energía que es utilizada para sus funciones vitaminales y crecimiento, en ausencia de oxígeno o alta glucosa de fermentación, ya que esto realiza una gran cantidad de alcoholes donde la glucosa se convierte en etano de CO2, liberando energía formada de ATP, pero en menor cantidad la respiración aeróbica. Este proceso es clave para la producción de alimentos y bebidas fermentadas. En el ambiente extremo podemos ver que las levaduras pueden habilitar ambientes extremos gracias a sus diversas adaptaciones fisiológicas y metabólicas, que esto permiten sobrevivir en bajas condiciones desfavorables como la temperaturas como bajas o altas de pH extremos, en alta salinidad, baja la disponibilidad de agua, radiación UV, intensidad, presencia de sustancias tóxicas. En ritmo de crecimiento podemos ver que es un crecimiento de levaduras que sigue un patrón de microbiología que comprende varias fases. La fase de, de latencia o adaptación. Las células se adaptan mediante nuevas actividad metabólicas, pero sin aumento de número. Su duración varía según su temperatura, pH, composición del medio, estado inicial de cultivo, como fase exponencial, logrando químicamente las levaduras que esto produce máxima la velocidad constante en una duplicación de población entre tiempo
típicos en 90 a 120 en condiciones óptimas. Esta fase es un ritmo de crecimiento, ya que este puede medirse mediante pendientes en la curva logarítmica en el número de células frente al tiempo, fase de estacionaria y crecimiento. Esto se define como agotarse nutrientes o acumularse metabolitos tóxicos, igualarse en la tasa de nacimiento y muerte celular. Esta fase de muerte celular puede ser disminución de progresiva en las células variables como falta de nutrientes o acumulación de toxinas. Bueno, acá tenemos una tabla que vienen siendo las características, bacterias, hongos, filamentosos, levaduras. También podemos ver su tipo de celular, tipo de nutrición, fuente de energía, fuente de carbono, modo de obtención de nutrientes y su tipo de respiración. Puede ser procariotas, en su muy variedad autótrofa y heterótrofa. Eh, las eucariotas multicelulares, heterótrofos estrictos y saprófilos, que son los parásitos, eucariotas unicelulares y heterótrofos. Bueno, en fuente de energía puede ser su luz solar, que son los fotótrofos, que son compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, que son los quimiótrofos. Compuestos orgánicos complejas en una celulosa, en un almidón, en una linaza o una proteína. Estos son azúcares simples en una glucosa, sacarosa y fructosa. También podemos ver como fuente de carbono el CO2, autótrofos y compuestos orgánicos heterótrofos, que son compuestos orgánicos de almidón, linaza, proteínas y compuestos orgánicos en la glucosa de almidón y residuos vegetales, compuestos orgánicos principalmente los de los azúcares. Su modo de obtención es una absorción de difusión directa y no facilitan ni dirigen extremadamente. Estos son la secreción de enzimas extracelular, digestión externa y absorción de monómeros y su absorción directa tras la hidrólisis enzimática e intracelular. Esto fue aerobia, anaerobia, facultativa o microaerobia, muy adaptable. La aerobia estricta y la mayoría de algunas facultativas pueden ser facultativa de respiración en presencia de CO2 y la que fermentan en su ausencia. También podemos ver la fermentación, que esto más que nada es metabólicamente extenso o presente en muchas especies lácticas, alcohólicas, acéticas, propinacas y buríticas. Bueno, esa cosa. Son raras en un aceite ya que esos son la fermentores clásicos, muy activa en la fermentación de alcohólicas y su principal vía sin oxígeno puede ser en algunos géneros como Saccharomyces, que estos producen antibióticos, como ya lo había dicho, eh, sideroporos y toxinas. Estos ya que son muy activos para la producción de antibióticos, ácidos orgánicos y enzimas industriales. Eh, en metabolismo secundario, bueno, son importantes para la producción de etanol y podemos ver la adaptabilidad metabólica, que es sus capaces de sobrevivir en el medio ambiente extremo y
cambiar vías según su disponibilidad de nutrientes. Su media necesita condiciones radicales en materia orgánica y menos flexibles. Su media alta puede adaptarse en condiciones variables de oxígeno y glucosa. Podemos ver la relevancia de biotecnológica, que es la producción de vitaminas, sensibles, antibióticos, bioplucidas y bioremediación, que es la producción de enzimas extracelulares, antibióticos, ácidos orgánicos y críticos, glucónico y pigmentos. Puede ser para la producción de etanol, CO2, glicerol, panificación, bebidas alcohólicas. Bueno, la velocidad que es el crecimiento radica en la duplicación entre 20 a 30 minutos. Por ejemplo, la E. coli lenta colonias visibles después de 3 a 5 días y intermedia duplicación de 90 a 120 minutos en condiciones óptimas. Esto puede ser ejemplos industriales, la E. coli, Streptomyces, Lactobacillus, Contrivius y Bacillus. Esto puede ser Aspergillus niger, Penicillium, Crimogenium y Pseudococcus. Y las Saccharomyces pueden ser relevantes y Candida útiles. Bueno, podemos ver sus condiciones de crecimiento, que es las características: bacterias filamentosos, levaduras, temperaturas óptimas, rango de pH, requerimiento de oxígeno, fuente de carbono, fuente de nitrógeno, requerimiento de agua, medición de cultivo típicos y sensibilidad a condiciones. Bueno, puede ser entre 25 y 40 Celsius y mesofilas, algunas hasta los 80. Y los hongos filamentosos pueden ser entre 20 a 30 Celsius y las levaduras entre 25 a 30 Celsius. Esto puede tener un rango de pH de 6.5 a 7.5, de 4.0 a 6.5 y de 4.0 a 6. Su requerimiento de oxígeno puede ser aerobio y anaeróbico. Y sus hongos pueden ser aerobios escritos o facultativos. Su fuente de nitrógenos aminoácidos, nitrógenos de amonio, proteínas vegetales, nitrógenos áureas y su requerimiento de agua puede ser medio alto a 0.91 o menor de 0.80. Requieren ambientes húmedos de 0.90. Y su medio de cultivo es agar nutritivo, caldo, y su agar sabor para su destrucción de agar puede ser extracto de levadura, petona y glucosa. Su sensibilidad a condiciones extremas puede ser menos tolerancia a ambientes ácidos, secos, alta tolerancia a acidez y baja humedad, y buena tolerancia a condiciones extremas o condiciones normales. Sus factores que afectan el crecimiento microbiano pueden ser factores como temperatura, pH, oxígeno, actividad de agua, presión de osmótica y salinidad.
Cada especie tiene una temperatura óptima entre 0 y 10, 25 a 40 y 45. Las óptimas pueden ser entre 20 y 30 Celsius. Muchas toleran bajas temperaturas y óptimas de 25 a 30 y algunas requieren hasta 37, que es un neutro ácido. Varían aerobias, anaerobias y facultativas. Pueden ser generalmente aerobios estrictos y aerobias anaerobias facultativas. Actividad de agua necesitan el de alta, como ya había dicho, y pueden crecer en menor y requieren su alta presión osmósfica, que algunas existen en algunas concentraciones de sal, toleran ciertas sanidades sensibles del ambiente, muy secos y moderadamente toleran sal y azúcar. Bueno, sus factores de nutrición puede ser fuente de carbono, nitrógeno, otros nutrientes y sus factores de crecimiento, que es la glucosa, la lactasa, almidón, celulosa, CO2, neutrófas, entre otras. También podemos ver que sus hongos filamentosos en la celulasa, almidón, glucosa y bueno, puede ser glucosa, sacarosa, etanol. Las fuentes de nitrógeno puede ser aminol, nitrógenos, amonio, nitratos, proteínas vegetales, almidón, aura, nitratos. Y minerales puede ser Mg, que es magnesio, calcio, entre otras especies. Se necesitan menos vitaminas que obtienen nutrientes de medio y vitaminas de complejo B, minerales. Los factores de crecimiento en algunas requieren factores de crecimiento entre morfología y... Bueno, profe, eso sería todo por hoy. Y en un momento le digo la unidad 2 y perteneciente a lo que viene siendo y explicando demás temas sobre esto. Muchas gracias por su atención.